¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Agenda UNAM, una producción de la televisión universitaria de la Universidad Nacional de Misiones. Aquí estamos para conocer todas las noticias de la UNAM. Y hoy nos vamos a abocar a hablar de la autoevaluación y lo vamos a hacer de una manera didáctica porque lo vamos a contar a la comunidad, al medio al cual pertenece nuestra universidad. Y estamos aquí con Guillermo Serafín, que es justamente responsable de esta área, es director de Planificación y Calidad Institucional de la Universidad Nacional de Misiones. Ya lo saludamos. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, queremos conocer, Guillermo, en términos de contarle a la gente, cuando hablamos de autoevaluación, ¿a qué nos referimos en la universidad? Bueno, tenemos que entender que la autoevaluación es parte de un proceso más grande, ¿no? Que se llama evaluación institucional. La evaluación institucional es uno de los procesos que se establece en la Ley de Educación Superior y tiende justamente a garantizar o asegurar la calidad de la educación superior. Y este proceso en el que está la autoevaluación se completa con otra instancia que se llama evaluación externa. La autoevaluación es un poco lo que está a cargo de la propia universidad. Digamos, la propia universidad se dispone a analizar la información de cómo está en cuanto a su proyecto institucional. Cómo ha crecido, cantidad de alumnos, mejora en docentes, en infraestructura, alcance de la oferta, impacto en la sociedad, es decir, todas las dimensiones que podemos mencionar de la universidad, digamos, ¿no? La investigación, la vinculación tecnológica, la docencia como base, obviamente, de la formación de los recursos humanos, o sea, los alumnos, la extensión como una forma de vincular a la universidad en las necesidades sociales o productivas del medio. Pero esa autoevaluación, que concluye con un informe de autoevaluación, se pone a disposición de la CONEAU, es decir, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, junto con una serie de información que se carga en un sistema que la propia CONEAU tiene. Luego vienen a visitar a la universidad y a corroborar, verificar, o sea, a indagar de manera in situ, por así decirlo, pares evaluadores. Los pares evaluadores son también miembros de la comunidad universitaria, pero de otra universidad, que tienen que reunir ciertas condiciones de experiencia, gestión, y además forman parte de un banco de evaluadores que es personal que, además de toda la experiencia, está capacitado para llevar adelante esa parte de la evaluación institucional. Los pares evaluadores, entonces, después de ver toda la información y de hacer la visita correspondiente, las charlas, las conversaciones, vuelve a la CONEAU y emite su informe. Es un informe de evaluación externa que va a concluir con recomendaciones acerca de lo que ellos pueden ver o entender que la universidad debería mejorar. O sea, qué aspectos son débiles y qué aspectos son fuertes en la institución. Guillermo, ¿hoy en qué instancia nos encontramos? Bueno, en este momento, este año, estamos realizando esta primera parte, la autoevaluación. La autoevaluación, además de lo que dije ahora, nos involucra a todos, porque la calidad de la universidad la hacemos entre todos. Entonces, tanto la información que hay que recopilar y la participación de la comunidad universitaria se va dando en instancias que están programadas y se va a desarrollar durante todo el año. La idea, según el cronograma que se propuso al Consejo Superior, es que a fin de año podamos tener el informe de autoevaluación para su aprobación en el Consejo Superior. Guillermo, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de otra arteria que posiciona a la Universidad Nacional de Misiones con el medio al cual pertenece, y en este caso es la inclusión, surgida desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con una oficina orientada a ese fin específico. Este proyecto
nace allá por 2012, 2013, a partir de que empezaron a llegar estudiantes con discapacidad a cursar carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, una profesora de historia, la profesora Mirta Piris, que hoy es integrante también de la oficina, se acercó al Departamento de Educación Especial para consultar de qué manera podría ella ayudar en esa trayectoria educativa de ese estudiante en particular. Entonces, a partir de este tipo de demandas, empezamos a pensar que sería necesario armar un proyecto que titulamos un servicio de apoyo y orientación para estudiantes con discapacidad. Con el tiempo esto fue creciendo, llegaron muchos estudiantes que necesitaban también otros tipos de apoyos, como por ejemplo técnicas de estudio, organización, sobre todo estudiantes que llegaban de localidades de la provincia, que tenían sus particularidades también. Entonces, a partir de este tipo de proyectos, que hicimos varios, fuimos tratando de acompañarlos. Ya en el 2016 lo convertimos en un programa de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Oficina de Inclusión Educativa, pensando la inclusión como algo mucho más general, mucho más abarcativo a la comunidad de la facultad, sea estudiantes, sean docentes, sean no docentes, sean graduados, donde podamos hablar de la forma en que podamos ir construyendo ambientes, entornos, un contexto que pueda recibir y responder a las demandas de cada uno. Hay otras oficinas que pertenecen también a los proyectos de extensión y desde hace algunos años estamos articulando acciones en conjunto y damos, por ejemplo, charlas con otros departamentos, con los departamentos, con las carreras, con los estudiantes, con los profesores que solicitan orientación acerca de cómo acompañar a sus estudiantes. Y también hemos concurrido por solicitud a encuentros con docentes en la Facultad de Exactas, Químicas y Naturales, de Ciencias Económicas, a partir de la necesidad de realizar ajustes razonables, ajustes individuales, en condición de discapacidad de algunos estudiantes. Desde el comienzo del primer proyecto empezamos a trabajar con las barreras que encontrábamos y que los estudiantes nos decían que enfrentaban al momento del ingreso o del transcurso de su carrera. Entonces informábamos a las autoridades de cada una de las gestiones y de esa forma se fue avanzando en este concepto de la inclusión, que no es solamente el atender la necesidad de una persona en particular, sino en minimizar las barreras que pueda haber en el contexto. Y de esa forma hemos producido señaléticas en código braille, hemos producido informaciones que estaban en alumnado, en la secretaría estudiantil, en la biblioteca, cosa que esa información pudiera ir llegando a distintos ámbitos. Y así compartíamos otro aspecto de la Universidad Nacional de Misiones hacia la comunidad, que es la inclusión de toda la comunidad universitaria. Hablamos de alumnos, docentes y no docentes. Y continuamos la entrevista con Guillermo Serafín. Decías, Guillermo, estamos en etapa de autoevaluación para posteriormente ponernos a consideración de los evaluadores. Esa segunda etapa, ¿en qué tiempo se va a producir? ¿Ya va a ser este año, el año que viene? De acuerdo al cronograma, este año concluiríamos con la autoevaluación, así que la evaluación externa se realizará el año que viene y ya queda sujeto un poco al plan de trabajo que tiene la CONEAU. Así que ellos determinarán en qué momento podrán hacer la visita a la universidad, pero estimamos que no pasará del primer semestre del año que viene. Cuando hablamos de la CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es el órgano rector de todo el aspecto que hace a las universidades, ¿no? Correctamente, es el órgano que justamente trae la evaluación de la evaluación de la educación superior.
a propósito de eso, digamos, hablando de acreditación, que es el otro proceso de la calidad, está apuntada más a las carreras. O sea que aparte de la evaluación institucional, que engloba toda la institución, también está la acreditación de carrera, que también es un proceso de evaluación, pero que tiene que ver con carreras que están establecidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y son aquellas que tienen un interés público en el sentido de que el desempeño de los profesionales de alguna manera afecta intereses como la seguridad, la salud o el patrimonio de la sociedad. Estamos hablando de carreras como la de medicina, la de contador, las ingenierías, las enfermerías, o sea, son procesos más puntuales que se realizan a las carreras que la universidad tiene y están obligatoriamente sujetas a acreditación cada 6 años. ¿Cómo se ha logrado interesar a la comunidad universitaria en la autoevaluación y cómo se va a compilar todo lo que se genere en este mecanismo? Bueno, justamente esa pregunta está muy buena porque uno de los elementos importantes o de los factores importantes de la evaluación es la participación de la comunidad. Estamos ahora haciendo un seminario, concluimos con un seminario que transmite no solamente conciencia, sino también el conocimiento de los aspectos básicos, los principios, los conceptos que tienen que ver con estos procesos. La idea es que la comunidad se entere de lo que estamos haciendo, de lo que la universidad tiene que hacer, y la comunidad participe no solamente en el conocimiento, sino también luego en su aporte, en el aporte de aquellas cosas que vemos, porque la mirada es de todos, acerca de cómo estamos como institución. Tenemos pensado no solo el seminario que terminó, sino otras instancias más de difusión de lo que estamos haciendo. Quiero contarte que aparte de la evaluación y de la acreditación de carrera, desde el área en la que estamos nosotros, evaluación y planificación, o planificación y calidad institucional, estamos elaborando el SIAC. El SIAC es un sistema institucional de aseguramiento de la calidad, y también es una instancia que está establecida en la Ley de Educación Superior. Todas las universidades deben tener instancias permanentes de evaluación institucional. Con el correr del tiempo, bueno, se viene dando, ¿no?, la creación y el fortalecimiento de esas instancias, pero implica no solamente un área, sino un conjunto de elementos. Un compromiso general sería. Un compromiso general, pero también un conjunto de elementos como procesos, normativa, responsables, mecanismos, que van a estar de alguna manera como una herramienta para que todas las funciones, todos los procesos, todas las instancias, todos los niveles de la universidad puedan estar permanentemente evaluándose. Y en esto quiero decir algo: la evaluación no es un fin, sino es un medio. El propósito final es la mejora como un aspecto importante de la calidad, porque la calidad es algo, digamos, que varía, digamos, ¿no? Claro. Debe perseguirse, no es algo que se logra y ya estamos. Guillermo, vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y después profundizamos sobre este SIAC, que es muy interesante porque es algo permanente, que nos va a quedar como un ejercicio permanente dentro del cumplimiento de la Ley de Educación Superior, que es la autoevaluación, tema que estamos hablando con Guillermo Serafín aquí en nuestro programa. Pausa, ya volvemos. Continuamos hablando aquí en Agenda UNAM sobre autoevaluación con Guillermo Serafín, director de Planificación y Calidad Institucional de la UNAM. Retomando el SIAC, que es este órgano permanente que va a quedar siempre dentro del marco de la Ley de Educación Superior, en el cual se da el contexto de la autoevaluación. ¿Cuál es la idea con ese órgano, Guillermo? Y en principio el SIAC va a contener, por así decirlo, todos los procesos que
de alguna manera faciliten el contar con una información mediante la cual podamos conocernos o conocer permanentemente el estado en el que estamos. Eso requiere algunas definiciones políticas y técnicas también. O sea, la calidad es algo que no solamente debe ser declarativo, sino que tiene que tener un aspecto concreto, es decir, que debe poder de alguna manera palparse. Y la idea es que cuando hablamos de calidad tenemos que definir qué queremos decir con eso. Entonces eso nos obliga un poquito a pensar como institución, como facultad o como carrera, qué es lo que decimos cuando decimos que hacemos una educación de calidad. Una vez establecido, digamos, cuestiones concretas, también los ponemos como objetivos, y cuando tenemos objetivos necesariamente tenemos que tener indicadores que nos permitan saber en qué medida hemos alcanzado los objetivos. El SIAC lo que tiene es eso justamente, digamos, poder tener información estadística, indicadores para cada necesidad, para cada evaluación, y un sistema que nos permita de alguna manera, que le permita a quienes están en gestión, quienes están conduciendo algún aspecto de la universidad, puedan estar mirando qué debilidades o qué fortalezas está teniendo en cuanto al logro de esos objetivos. Y eso nos va a permitir también tener de manera mucho más fácil la posibilidad de dar cuenta, es una manera de decir, digamos, de dar cuenta de la información o del estado de cosas que hoy nos lleva mucho tiempo, nos lleva un año desarrollar la autoevaluación, pero cuando el SIAC esté plenamente funcionando, la información va a ser mucho más fácil de tenerla y suministrarla para que la evaluación institucional o las acreditaciones de carrera se puedan hacer de una manera más instantánea, por así decirlo. Es decir, que hablamos de eficiencia institucional con una herramienta que nos queda, una herramienta permanente. Hablamos de calidad, digamos, ¿no? Hablamos de calidad que en algún aspecto puede ser eficiencia, pero otra vez digo, la calidad es algo que la universidad debe definirla concretamente en función de su misión, de su proyecto institucional. La Universidad Nacional de Misiones es una institución de fuerte arraigo territorial, muy comprometida con las necesidades de la sociedad. Guillermo, en la línea que estás comentando, justamente el arraigo y el compromiso con el medio al cual pertenecemos, te invito a compartir la segunda parte del informe sobre inclusión. Qué palabra esta que engloba tantas acciones que van más allá de cuestiones físicas, sino de la presencia institucional con un equipo muy bien formado e interdisciplinario en la Facultad de Humanidades. El informe. Bueno, yo originalmente siempre estuve muy ligada a la docencia y al arte. Vengo de familia de docentes y de artistas. Y en realidad lo iba a hacer al revés, iba a estudiar primero arte y me enfermo. Tengo un cuadro oncológico y de muchas cirugías deriva una discapacidad motriz. Lo cual en un primer momento me hace frenar el plan de irme a estudiar arte a otro lugar, que quería ir a Oberá justamente, y quedarme en Posadas. Entro en la Facultad de Humanidades y me enamoro del profesorado de educación especial. Me enamoro de la carrera. Estoy en la carrera desde 2010, porque justamente tuve que priorizar la salud, estuve mucho tiempo imposibilitada de moverme, pero nunca la iba a dejar. De hecho, este año esperamos terminarla. Este año curso las prácticas, las estoy terminando, siempre priorizando la salud, así que eso demandó más tiempo, obviamente. Pero sí, desde 2010 estoy en la carrera, con todo lo que conlleva, con ver compañeros recibirse, dejarla, seguir, ver muchos compañeros realmente, con y sin discapacidad, obviamente. Yo entiendo al docente de educación especial como un puente. La docencia en general es un puente, y como un puente se cruza de ida y de vuelta, es mucho dar y también es mucho recibir. ¿Qué le diría a un compañero? Intentar trabajar sus propias barreras, que generalmente la mayoría son actitudinales y son por ahí de estos imaginarios que tenemos, de estos prejuicios que tenemos,
de qué es lo que cada persona puede y no puede hacer, porque muchas veces uno se queda en el rótulo. O sea, esta persona tiene tal cosa o esta persona le está pasando tal cosa. Y por ahí enfocarse más en las potencialidades, en los intereses, en la persona en sí, en lo que llamamos las singularidades, lo que la persona quiere hacer. Yo, por ejemplo, sigo y me cargan a veces por la cantidad de años, pero yo quiero ser docente de educación especial y voy a seguir y voy a terminar. Y luego, con suerte, y con ayuda también, como decía el profesor, porque siempre uno recibe ayuda, unirlo a la parte de arte terapia, que es mi sueño personal, digamos. La verdad que para mí es, siempre digo, un honor estar formando parte de este gran equipo, porque es algo que, la inclusión es algo, siempre digo que es algo para todos, ¿sí? No solamente para la persona que tiene esa necesidad, sino para el que brinda las oportunidades de educación, porque acá no es solamente yo, persona con discapacidad, necesito, voy y busco, sino también el docente necesita informarse, capacitarse, enterarse, instruirse al respecto de lo que son las cuestiones inclusivas y también de alguna manera lograr esa empatía, ¿sí? Que esa empatía también tiene que venir de las dos partes, de la persona que necesita, que no necesariamente tiene que tener una discapacidad, ojo, también pueden pasar un montón de situaciones, ¿no? Pero, es decir, obviamente que desde la oficina se apunta a lo que es más la cuestión de discapacidad. Siempre digo que la inclusión es algo eterno, algo que siempre hay que estar, es como, vamos a decir, como una planta que uno va regando, ¿no? Entonces esa plantita uno va creciendo, uno tiene que a veces cambiar la tierra, abonar. Entonces la inclusión es algo que siempre tiene que estar en punta, tiene que estar en los medios, en la conciencia de la gente. En mi caso, por ejemplo, nosotros somos, yo siempre digo con mis compañeros, ¿no? Que se recibieron también, que estudiaron, somos de la primera generación en donde había que abrir caminos, ¿sí? Entonces, gracias a esas personas que nos dieron una gran mano, nosotros pudimos ingresar a la escuela primaria, después a la escuela secundaria y después, obviamente, poder encontrar nuestro camino en la carrera. Primero empecé con la pintura, que era lo que, vamos a decir, bueno, eh, era mi fuerte. Después pasé a la música también, porque después cuando entré a la escuela primaria a trabajar como docente, formamos una compañía de arte en la que, bueno, nos fuimos desarrollando y también me pude desarrollar mucho en la música. Y así fue como, mediante esas personas que en momentos trascendentales de la vida me dieron una mano, pude terminar la carrera y también pude ingresar a trabajar, ¿sí? Y en eso es donde la inclusión, ¿sí? Va abriendo camino. Y en donde después, justamente, cuando empecé a trabajar en derechos humanos, ¿no? Daba muchas charlas en escuelas, en instituciones, en cuanto a lo que es la realidad de la persona con discapacidad, en mi caso visual. Y así hablábamos acerca de inclusión en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, continuamos hablando sobre la autoevaluación y ya en el cierre de la entrevista con Guillermo Serafín, una definición de lo que es calidad dentro de estas acciones que se están desarrollando, Guillermo. Sí, bueno, podemos decir que la Universidad Nacional de Misiones define la calidad como un compromiso colectivo con el desarrollo de su entorno, el desarrollo regional, y una universidad además que aprende en esa interacción con el medio y se transforma para responder a las necesidades que la propia sociedad le demanda en los tiempos que están corriendo. Por esa razón, creo que es importante recalcar que toda la comunidad debe comprometerse y esta es una invitación al compromiso y a la participación para que el proceso sea realmente el resultado de la mirada, de la reflexión del conjunto, del colectivo, de la comunidad y podamos realmente
reconocernos en aquellas cosas en las que estamos bien, fortaleza, pero también reconocer las debilidades para poder trabajar sobre ellas. Y de esa manera estar siempre, como decía antes, en condiciones de responder a las necesidades y requerimientos de la sociedad en este tiempo. Una herramienta que queda para corregir rumbos, para sumar calidad, para digamos, que queda a disposición de toda la comunidad, ¿no? De toda la comunidad y para la toma de decisiones, justamente. En este contexto debemos resaltar que los datos son volcados a un lugar específico, tienen un formato, los informes o los distintos panoramas, ¿cómo es? Sí, el conjunto de la información específica de todos los aspectos que se relevan va a un sistema informático que provee la CONEAU, ¿sí? Luego, los resultados finales van a estar a disposición porque es público, tanto el informe de autoevaluación como el informe de evaluación externa con las recomendaciones. Eso lo publica la CONEAU, así que cualquier persona que quiera saber en qué condiciones está la universidad o en qué condiciones están las carreras en la universidad puede entrar a la página de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y podrá encontrar allí la información de la última evaluación institucional que fue realizada hace 7 u 8 años y posteriormente, cuando concluyamos esta, la de esta. ¿Cada cuánto se hace esto? Por ley es cada 6 años. Cada 6 años la evaluación institucional y cada 6 años también la acreditación de carreras. Guillermo Serafín, director de Planificación y Calidad Institucional de la UNAM, muchas gracias por esta claridad en la explicación a la comunidad sobre nuestro proceso de autoevaluación en esta primera instancia y de evaluación externa por parte de la CONEAU luego. Al contrario, gracias a ustedes, y también quiero referirme a nuestra página, la página del área de Planificación y Calidad Institucional, donde también cualquier persona puede entrar y ver allí información útil para conocer más de este tema. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Agenda UNAM, el espacio donde divulgamos todas las informaciones de la Universidad Nacional de Misiones. Gracias. Hasta el próximo encuentro.